Daniel Ignacio. Profe, él siempre anda con problemas de internet allá en el pueblo en que está. Daniel, Sí. te voy a marcar para reportarlo a ver qué. Bueno, ahí es que el problema sí después, yo tengo dos casos particulares en este. Él, que no lo conocía porque no me había informado, y Daniela, ¿no? Entonces, pues, son casos reportados, el resto sí debería estar conectado. Palacios Hernández, Jonathan, gracias. Presente, profe. Palacios Noguera, Dora Yesenia. Presente, profe. Hola, muñeca. Pantoja Costa, Sebastián Camilo. Pantoja Costa, Sebastián Camilo. Paz Solarte, Juan José. Presente. Buen día. Buenos Paz días. Zambrano, Slendy, Mari. Paz Zambrano, Slendy. Ketama Vallejo, Cristian Felipe. Ketama. Quintero Paz, Lizeth Yajaira. Yajaira. Quiñones Inagán Laura. Quiñones Inagán Laura. Rodríguez Portilla, Sergio Felipe. Presente, profe. Buen día. Rodríguez Potosí, Rodrigo Alejandro. Presente, profe. Buen día. Rojas Chamorro, Anderson. Presente. Buen día. Buenos días. Salas Chagüeta, Jenny Vanessa. Presente, profe. Buen día. Zamora López, Hernán Camilo. Bueno, se durmieron hartos hoy. Bueno, chicos, entonces, vamos a mirar un videíto de primera mano. Profe, ¿Sí? buenos días. Buen día. No me había podido conectar antes y de mí ya me había llamado. Bastidas. Y profe. Buenos días, profe, yo también. Listo. Por favor, enciendan sus cámaras. ¿Quién me dijo yo también? Ya, profe. Laura, Laura Quiñones. Ya, profe. Listo, chicas. A ver. A choice that you have every moment of your life that makes the difference. Bueno, vamos a ver un videíto. Les pido que por favor presten atención para que al final ya miramos quién nos haga una pequeña reflexión. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla, chicos?
Sí, profe. Chicos, ¿visualizan mi pantalla? Listo. Ahí. This is a choice that you have. Every moment of your life, that makes the difference. That makes who you are. There was a man in South India who wanted to pursue spiritual path. In India, pursuing spiritual path means it's an age-old habit. First thing is they will go off into the forest, looking for a cave to sit and meditate. So the man went off into the jungle. But of course, you position yourself close to your village because you need food. So he sat there and started mantra. Whenever he got hungry, he came to the village, begged some food, went back. And as night fell, he noticed there was a fox. Both his front legs were severed in some trap or something, it's gone. But still he is well fed and healthy. Nature is not kind to any kind of incapability. If you lose your legs, you lose your life. But this fox has lost its legs but well fed and healthy. He was surprised. But then he ignored and focused on his meditation. As night fell, he heard the roar of a lion, the growls of the lion coming. He forgot about his meditation and climbed the tree. He sat there, and to his amazement, the lion, a full-grown male lion, came with a piece of meat and brought it and dropped it in front of the fox and went away. The fox had his dinner. He couldn't believe this. A crippled fox is being fed by a ferocious lion. Hallelujah. This is a miracle. This is a message from the divine. What is it? What is it? What is it? And he was wondering. Next day evening again the lion came with a piece of meat, dropped it in front of the fox and went away. Now he thought, for sure this is God is sending a message to me. What is it? Then he interpreted it in his own way. He said, even a crippled fox in this forest is being fed by a lion. You fool, what are you going looking for food for? Just sit here, it'll come and swallow him up. So he simply sat. 1 day, 2 days, 3 days, meditation became like this. 4th day, like this. By 7th day, he was groaning between life and death. Another yogi was passing this way. He heard these sounds of a man dying. He came down and he asked, what happened to you? Why are you in this condition? He said, oh yogi, please tell me. A divine message came to me. I went by the message and I became like this. The yogi asked, what happened? He said, see, look there. There's a crippled fox. Every day that fox is being fed by a ferocious lion. Is this not God's message to me? Is this not a divine message? The yogi looked at him and said, definitely this is a divine message. But why is it that you chose to be like a crippled fox and not like a generous lion? So this is a choice that you have. Every moment of your life, whatever the nature of the situations that you face, are you a generous lion or are you a crippled fox constantly calculating how to get something out of something? That makes the difference. That makes who you are. You do not become who you are because of what you eat. You become who you are because of what you do, what you feel, what you think, and how you are within yourself, isn't it? Bueno, chicos, entonces, aprovechando que miro de primero a Agustín, cuéntame, Diego, qué puedes decir acerca del video que acabamos de ver. No te escucho. Tienes tu audio apagado. O sea, el video me pareció interesante, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el señor, o sea, no se da cuenta de que, o sea, él trata como de ser
como el zorro, ¿no? Pero, o sea, no se da cuenta de que el zorro en realidad sí necesita una ayuda, porque pues tiene una discapacidad, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Ahí, entonces, por eso me parece importante que reconozcamos que nosotros estamos en todas las capacidades de realizar cualquier cosa y pues no tenemos por qué hacernos los que necesitamos la ayuda, sino que debemos dar la ayuda. Ujú. Muy bien, gracias, Diego. Sergio Felipe, cuéntame qué piensas tú del video. Hola, profe. Pues ¿Cómo? con respecto al video, pues muy interesante porque lo pone a uno a pensar en que cada uno, pues, es como que toma sus decisiones, ¿no? Y decide lo que quiere ser, pues, en la vida. Y también porque le hace ver que en muchas ocasiones uno tiene que ver con las demás personas que no Ujú. tienen, pues, las mismas capacidades que uno tiene. Entonces, también por esa parte, Ok, muy bien, gracias, eso. Sergio. Miren que a veces es un poco paradójico, ¿no? Porque él decidió ser como el zorro, pero en realidad viene desde las múltiples posibilidades, es decir, él decidió ser como el zorro para no hacer nada, para que alguien más le llevara el alimento, ¿cierto? Hasta que en definitiva se fue muriendo poco a poco, ¿sí? Entonces, miren que digo que es paradójico porque viene desde muchos aspectos, no solamente la parte física, psicológica, la parte emocional, es prácticamente en todos los aspectos en los que tú decides qué hacer con tu vida, ¿cierto? Entonces, bueno, me pareció muy bonito el video para compartirles. Vamos a ir buscando más videitos para poder visualizar al inicio de las clases. Les voy a buscar un videito acerca de la procrastinación para que conozcan acerca del tema también y pues poder como alimentar un poquito también esa parte, ¿no? Bueno, chicos, vamos a arrancar con la clase. Vamos a iniciar con lo que les decía, la terminología básica del sistema cardiovascular. Entonces, me van a informar si ustedes pueden visualizar mi pantalla y si pueden ver bien el tablero. No sé si alejo un poco más Ustedes me dirán, chicos, si visualizan bien. ¿Pueden visualizar bien el tablero ahí, chicos? Sí, señora. ¿Me dicen? Bueno, miren, yo acá les hice un dibujo, pues no soy la dura del dibujo para nada. Intenté, la manera más sencilla fue esta, ¿sí? Pero yo quisiera que en el capítulo que ya les había dejado para que ustedes lean, el primer capítulo, no el que subí ayer, sino el primer capítulo, que se vayan, ya les digo la página. A la página 145, ¿se ubica? Del primer capítulo. Bueno, entonces, este es el corazón, lo que les digo, graficado de la forma más sencilla, ¿ya? En el libro ustedes van a conocer la ubicación real de las válvulas y demás, pero yo lo hice de esta manera para que pudiéramos entender, ¿cierto? Ustedes saben que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas, que son las cavidades superiores, y 2 ventrículos, que son las cavidades inferiores, ¿cierto? Tenemos también las venas cavas superiores e inferiores. Venas cavas superiores e inferiores, ¿cierto? Las válvulas, 4 válvulas, ¿cierto? 2 válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos y otras 2 válvulas que comunican los ventrículos con las venas y las arterias, ¿cierto?
Entonces tenemos la válvula tricúspide, que está en la cavidad derecha, la válvula mitral, que está en la cavidad izquierda, y tenemos la válvula en la parte inferior, válvula pulmonar, que da salida a las venas pulmonares, y la válvula aórtica, que da salida a la aorta, ¿cierto? Hacia la aurícula izquierda nos van a llegar las arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a iniciar a ver es la circulación mayor y la circulación menor, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes prefieren que les explique con el dibujo o si les rayo el tablero para mostrarles el recorrido de la circulación mayor y menor. Cuéntenme, pues. Uno a la vez, por favor. Pues no sé, ¿no? En el dibujo está bien o sí. Ok, ¿Cómo le queda perfecto, más en el fácil? dibujo. En el dibujo, ¿quién más? Cuéntenmelo. Natalia Estefanía, que se conectó. Juan José, cuéntame, ¿tú qué dices? ¿Lo hacemos acá o les rayo tablero, como ustedes quieran? Chicos, Profe, en el tablero. El tablero está mejor. ¿Cómo le quede a usted más fácil? No se preocupe. no, o sea, lo que yo quiero es que ustedes me entiendan, por eso les digo, ¿dibujo o les rayo tablero? Tablero, entonces. Ok, bueno. Ustedes saben, bueno, les decía que este dibujo es la manera más sencilla, porque si ustedes se van a la página 145 del libro, pues van a ubicar muy bien las válvulas están en otra disposición, sobre todo la pulmonar y la aórtica, ¿no? Entonces vamos a arrancar con la circulación menor. Ustedes saben que la circulación menor es el recorrido que hace la sangre venosa, ¿cierto? Hasta los pulmones para ser oxigenada y posteriormente pues enviada nuevamente hacia el corazón. Entonces digamos que esta circulación menor va a arrancar prácticamente desde el recorrido que hacen las venas cavas. Estas venas cavas superior e inferior van a recoger sangre, ¿sí? Las venas cavas superiores van a recoger la sangre de todo lo que es la parte cefálica, sangre venosa, recuerden, ¿no? Obviamente que está cargada de dióxido de carbono, que viene de la región cefálica, miembros superiores y miembros superiores, ¿sí? Y tenemos las venas cavas inferiores, la vena cava inferior, perdón, que va a recoger la sangre venosa, pero en este lugar lo va a hacer de toda la región torácica, ¿cierto? Entonces va a venir de las venas renales, es decir, de los riñones, las venas hepáticas, del hígado, y indirectamente estas venas hepáticas recogen la sangre del intestino, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre del intestino pasa a través del hígado. Por eso decimos que recoge indirectamente la sangre del intestino. Y ustedes saben también que hay unas venas inguinales que serían las que recogen la sangre de los miembros inferiores. Se ramifican estas, ¿no? Y sus ramificaciones
para recoger la sangre de todos los miembros inferiores. ¿Listo? Profe, qué pena. Entonces ustedes miraron el dibujito. Perdóname. Qué pena que dice debajo de venas hepáticas. Venas hepáticas, las venas hepáticas recogen indirectamente la sangre del intestino, porque la sangre del intestino pasa a través del hígado. ¿Listo? Y estas venas inguinales, que son las que se ramifican a miembros inferiores, pues van a traer toda la sangre de las extremidades inferiores, sangre venosa. Bueno, le pregunto a Costa, Camila. Sí, profe. ¿Para dónde se va esa sangre venosa? Al corazón. ¿A qué parte del corazón? A la aurícula derecha. Muy bien. Entonces, toda esa sangre venosa que se recogió ahí se va a ir hacia la aurícula derecha, ¿sí? Y de la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo, ¿cierto? Ventrículo derecho. Pero lo hace a través de la válvula tricúspide. Entonces, llega a la aurícula derecha, pasa la válvula tricúspide para llegar hacia el ventrículo derecho. Finalmente, la sangre tiene que vencer todas las fuerzas para poder abrir las válvulas pulmonares. ¿Listo? Válvula pulmonar. ¿Vamos claros hasta ahí? Andrés Felipe, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, recuerden que esto es un recordatorio, ¿no? Ustedes ya lo han visto, pero sí es importante tenerlo presente para entender la temática. Entonces, llegó a la válvula pulmonar. De esta válvula pulmonar se nos va a ir hacia los pulmones. Y lo que va a hacer aquí en los pulmones, esa sangre venosa, es ceder el anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, el anhídrido carbónico es el mismo dióxido de carbono, si ustedes lo quieren ver así, ¿listo? Y se carga de oxígeno. Cuando se carga de oxígeno, obviamente ya está lista para poder ser expulsada nuevamente al cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta sangre que se cargó de oxígeno se va a ir por todas las arterias pulmonares, ¿no? Recordemos que tenemos 4 arterias pulmonares que van a llegar a Maya Quintana. Camila, cuénteme para dónde se nos va esa sangre que ya está cargada de oxígeno, ¿a qué parte del corazón? Maya Quintana. Ibarra Ortiz Sofía. Bueno, Anderson, cuénteme pues, ojo pues con aquellos que no me están respondiendo, yo les voy poniendo la faltica aquí, ¿listo? Ese llegan a la aurícula izquierda. Muy bien, ajá. Entonces van a llegar hasta la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces miren que ese es el recorrido de la circulación menor. ¿Por qué se llama circulación menor? Porque el recorrido que tiene que hacer para llegar a los pulmones y oxigenarse es muy corto, ¿sí? Y vamos ahora
ahora con la circulación mayor. Entonces miren de dónde vamos a partir. Vamos a partir desde esa aurícula izquierda. Entonces recuerden, se recoge la sangre venosa de miembros superiores, inferiores, de la región cefálica, de todo el cuerpo, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por la válvula pulmonar hacia los pulmones. Se oxigena y llega por arterias pulmonares hacia la aurícula izquierda. Profe, ¿Sí? cuando retorna al corazón, ¿son venas o arterias pulmonares? Cuando ya llega al corazón, son arterias pulmonares, ¿no? Porque recuerda que ya pasó por los pulmones. Entonces, en los pulmones la sangre se oxigenó. Entonces, como se oxigenó, llega por las arterias pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Listo? ¿No eran las 4 venas pulmonares, profe? A ver, espérame. Sí, profe, las tenemos entendido como que son venas pulmonares. Ya, ok. Que se supone que esas son las únicas que tienen oxígeno. Oxígeno, sí, tienen razón, chicos. Arterias pulmonares. Bueno, yo acá las tengo como arterias, pero igual sí, o sea, ellas ya van cargadas de oxígeno, van a llegar a la aurícula izquierda, ¿listo? Bueno. Seguimos entonces con la circulación mayor. Si ustedes se van, chicos, en ese mismo capítulo, en la misma página donde los había mandado, a visualizar el dibujo, ahí está, pero bueno. Tal vez son venas pulmonares, sí, pero recuerden que son las únicas en el cuerpo, como dice su compañero, que van cargados de oxígeno. ¿Listo? Gracias por la corrección. Bueno, entonces miren acá. Arrancamos desde la aurícula izquierda, ¿cierto? Va a pasar al ventrículo izquierdo. Y lo va a hacer a través de la válvula mitral. Y del ventrículo izquierdo va a salir hacia la válvula aórtica, va a pasar la válvula aórtica hasta salir a la aorta, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos una aorta descendente, que básicamente es la que va a llevar la sangre nuevamente a todos los órganos, ¿cierto? Entonces, se va a ir esta sangre a la región cefálica, a los miembros superiores, y posteriormente, recordemos que también hay unas arterias hepáticas, ¿cierto? Que se van para el hígado, unas arterias renales, que se van al riñón, y tenemos unas arterias, en este caso sí las hay, mesentéricas, que son las que se van a irrigar toda la parte del intestino. Posteriormente, se va a seguir ramificando en arterias inguinales, que son las que van a llevar la sangre a los miembros inferiores, ¿sí? Entonces recordemos que la circulación mayor es la encargada de llevar toda esa sangre oxigenada a todo el cuerpo, ¿cierto? Mientras que la menor es la encargada de recoger la sangre venosa para llevarlas a los pulmones y ser oxigenada. ¿Cómo van, Puede chicos? nombrar las arterias que no se mira. Dime. Puede nombrar las arterias que no alcanzo a ver. ¿No se miran bien? Bueno, les voy a hacer la letra más clara, que creo que la letra no está muy bien. Les decía que de la aorta la sangre va a salir a irrigar todo el cuerpo. Entonces, irriga la región cefálica, irriga los miembros superiores, luego se empiezan a ramificarse en arterias hepáticas que van para el hígado, arterias renales que van hacia el riñón y las arterias mesentéricas, que en este caso son las que van a irrigar el intestino.
se van a ramificar en arterias inguinales, que ya son las que van para los miembros inferiores. ¿Claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, les voy a mostrar un videíto para que puedan visualizar nuevamente como esto de la circulación mayor y menor. Chicos, les recuerdo, ¿no? Antes de eso les quería hablar en terminología básica. Ustedes saben de la diástole y la sístole, ¿cierto? La sístole como ese proceso de eyección de la sangre y la diástole como el proceso de relajación del corazón para poder cargar las cavidades de sangre, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar ese video que está en su plataforma para que lo puedan visualizar en algún otro momento. ¿Pueden visualizar? El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El corazón se podría comparar con dos bombas acopladas, derecha e izquierda, que trabajan automática y sincrónicamente. Cada una de las bombas tiene dos cavidades independientes, denominadas aurícula y ventrículo izquierdos. El paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos está regulado por una válvula situada entre ambas cavidades. De la misma forma, el paso de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulado por otra válvula. Durante el ciclo cardíaco, se repiten una serie de fases llamadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El ciclo de la bomba derecha se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula está llena de sangre, se abre la válvula tricúspide y se inicia la diástole ventricular, que se completa con la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula tricúspide y se abre la válvula pulmonar. Entonces, se inicia la contracción o sístole ventricular, que expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. La sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, dando inicio al ciclo de la bomba izquierda. El ciclo de la bomba izquierda, al igual que el de la bomba derecha, se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula izquierda está llena de sangre, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, comenzando la diástole ventricular. El ventrículo izquierdo se acaba de llenar cuando se expulsa toda la sangre de la aurícula por la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica, iniciándose la contracción o sístole ventricular que expulsa la sangre por la arteria aorta. La sangre expulsada se distribuye por la arteria aorta a todos los órganos del cuerpo, acabando aquí el ciclo de sístole y diástole de la bomba izquierda. Las dos bombas trabajan en paralelo y de forma automática. Diástole auricular, diástole ventricular, sístole auricular, sístole ventricular. El ciclo se repite 70 veces por minuto, pero se puede incrementar o ralentizar según las exigencias del cuerpo humano. Bueno, entonces, quiero que tengan claro esto de diástole y sístole, ¿no? Recuerden que la diástole es la relajación del músculo cardíaco para poder hacer el llenado de las cavidades y la sístole es el proceso de contracción para poder eyectar esa sangre, ¿no? Entre cavidades. Bueno, vamos a reforzar lo que vimos ahorita en este video. Hola, nuestro tema es circulación mayor y circulación menor. Pero antes que nada vamos a ver generalidades. La función principal del sistema cardiovascular es el transporte. La sangre actúa como vehículo de transporte de oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y otros minerales. El sistema cardiovascular puede compararse como una bomba muscular, que es el corazón, equipada con válvulas unidireccionales y un sistema de tuberías grandes y pequeñas, que son los vasos sanguíneos por el cual circula la sangre. El tamaño del corazón es aproximadamente del puño de una persona. Pesa 454 gramos y está ubicado en el mediastino inferior. El corazón está revestido de un saco de doble pared llamado pericardio. Las paredes del corazón están compuestas por 3 capas, que son de afuera hacia adentro, epicardio,
miocardio y endocardio. El corazón posee 4 cámaras o cavidades, 2 aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha, y 2 ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Cada una de estas cámaras tiene orificios. Las aurículas son principalmente cámaras receptoras y los ventrículos son cámaras de descarga. Aunque se trate de un solo órgano, el corazón funciona como una bomba doble. El lado derecho del corazón trabaja como bomba de circuito pulmonar o circulación menor, y el lado izquierdo del corazón trabaja como bomba del circuito sistémico o circulación mayor. Circulación menor. En la circulación pulmonar o la circulación menor, la aurícula derecha recibe sangre. Ahí está, miren, gracias a la persona que hizo la corrección, sí, las que llegan a la aurícula izquierda son venas pulmonares, solo que van cargadas de oxígeno. Gracias por la corrección. Relativamente pobre en oxígeno de todas las venas del organismo, a través de las grandes venas cava superior y cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través del orificio aurículo-ventricular derecho, pasando por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo conduce la sangre hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar, que son la rama derecha y la rama izquierda. La sangre en los pulmones se carga del oxígeno del aire y descarga el dióxido de carbono hacia afuera. Y regresa al corazón esta sangre cargada de oxígeno a través de la vena pulmonar, que son 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Circulación mayor. En la circulación general o mayor, la sangre cargada de oxígeno entra en la aurícula izquierda y la contracción de esta aurícula impulsa la sangre por el orificio aurículo-ventricular izquierdo, pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. La contracción de este ventrículo izquierdo impulsa la sangre que sale por la arteria aorta a partir de sucesivas ramificaciones, llega a todo el cuerpo, suministrando oxígeno, nutrientes a todas las células y a todos los órganos corporales. En resumen, esto es la circulación menor y la circulación mayor, que nos ayuda a todos a que la sangre lleve oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y salga expulsado el dióxido de carbono. Gracias. Bueno, chicos, vamos entonces a seguir con la terminología de la función cardíaca, ¿listo? Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? ¿Claros? Sí. Bueno, gracias, chicos. Les pido que me respondan para no sentirme sola, que en serio me siento que le estoy hablando a la pantalla a veces. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces vamos primero con un reflejo que se conoce como reflejo de Bainbridge. Bueno, reflejo de Bainbridge. Este reflejo de Bainbridge es un reflejo que se caracteriza, reflejo cardíaco, ¿no? Por el incremento de la frecuencia de pulso. ¿Sí? El incremento de la frecuencia cardíaca, chicos. Ese incremento de la frecuencia cardíaca, en este caso, se va a producir por la estimulación de los nociceptores de estiramiento.
¿Nociceptores de qué, profe? Disculpe. Nociceptores de estiramiento. ¿Sí? Y esos nociceptores de estiramiento van a estar ubicados en la pared de la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando la aurícula izquierda se ve, o sea, está sometida a una distensión, obviamente por la carga, por la llegada de la sangre, pues entonces se va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué, niños? Para poder evacuar esa cantidad de sangre. En este caso, digamos que este reflejo de Bainbridge se activa cuando hay un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando la sangre que llega a la aurícula izquierda llega con fuerza y llega en cantidad, pues la aurícula se va a distender, inmediatamente se activa este reflejo que pues como consecuencia tendríamos un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Pero para qué? Pues para poder regular esa presión sanguínea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que encuentra como alternativa el corazón? Evacuar la mayor cantidad de sangre para poder bajar la presión. Entonces, para ello necesita incrementar la frecuencia cardíaca. Bueno, y vamos ahora con terminología que ustedes ya comprenden que es mucho más fácil. Chicos, ahí en el tamaño de letra, la letra la pueden entender, ¿está mejor para ustedes? Sí. Bueno, gracias por responder. Bueno. Vamos ahora con el volumen telediastólico. Podríamos decir que el volumen telediastólico, recordemos que la diástole es cuando el corazón o las cavidades se dilatan para albergar la mayor cantidad de sangre. Entonces podría entenderse como el volumen de sangre, o más bien, volumen total de sangre que entra al ventrículo durante una diástole. ¿Sí? Volumen o cantidad total de sangre que entra al ventrículo en una diástole. Podríamos decir que el valor normal es aproximadamente de 125 mililitros de sangre, ¿no? 125 mililitros de sangre, chicos. Volumen sistólico podría ser cantidad de sangre bombeada en un minuto a través de los ventrículos. ¿Okay? Cantidad total de sangre bombeada en un minuto a través de los ventrículos. El valor normal de este sería aproximadamente de 75 mililitros de sangre. Entonces, esta ya sería la cantidad de sangre que se expulsa, ¿cierto? O que se eyecta en un minuto. Volumen telesistólico.
volumen telesistólico sería la cantidad de sangre o volumen de sangre que se queda en el ventrículo después de una sístole. ¿Sí? El valor normal de este sería aproximadamente 50 mililitros. Entonces, miren ahí ya conocemos conceptos básicos, bueno, recordamos más bien, ¿cierto? El volumen telediastólico, la entrada de sangre al ventrículo, 125, aproximadamente es su valor normal. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta durante la contracción ventricular, que aproximadamente son 75 mililitros, y el volumen telediastólico, que sería esa cantidad de sangre que se queda en el ventrículo después de la sístole, y que aproximadamente son 50 mililitros de sangre. Vamos con la precarga y la poscarga. Esta precarga básicamente es el grado de distensión de la fibra miocárdica durante la diástole, ¿sí? Fibra miocárdica durante diástole. ¿Sí? Es ese llenado, ¿cierto? Pero ese llenado se da gracias a que la pared en este caso, pues, de las aurículas puede distenderse para albergar la sangre, ¿sí? Y la poscarga sería entendida como la sumatoria de todas las fuerzas que el ventrículo debe vencer para poder eyectar la sangre. En este caso, pues, lo que necesita es abrir las válvulas para eyectar sangre. ¿Sí? Sumatoria de todas las fuerzas que el ventrículo debe vencer para abrir esas válvulas y poder eyectar la sangre, ¿cierto? Bueno. Otro término que encontramos es la contractibilidad. Esa contractibilidad también es conocida como inotropismo. ¿Sí? También conocida como inotropismo. Esta sería la capacidad de tensión y contracción de la fibra miocárdica. Pero en este caso, esta contractibilidad está relacionada también con tres términos. En este caso va a ser la capacidad, la velocidad, primero, de distensión, con la velocidad, la distensión de fibra miocárdica. ¿Sí? ¿Será que me puede repetir desde la fuerza del músculo? La fuerza del músculo. ¿En dónde te quedaste? Repíteme. ¿Puede repetir desde el inicio mejor?
Desde el inicio de la contractibilidad. Sí. Listo. Bueno, les decía que la contractibilidad también se conoce como inotropismo, ¿cierto? Entonces, esta es la capacidad de tensión y de contracción de la fibra miocárdica. Pero pues para que se dé esa contracción de la fibra miocárdica necesita de tres conceptos básicos que son la velocidad con la que se contrae la fibra, la capacidad de distensión de la fibra o la velocidad de distensión y de contracción de la fibra miocárdica, ¿cierto? Cuando hablamos de contracción hago referencia al acortamiento de la fibra muscular, ¿sí? Acortamiento o contracción de la fibra miocárdica. ¿Sí? Velocidad para distenderse y para contraerse rápidamente. ¿Claros, chicos? Chicos, ¿quedó claro? Sí, señora. Háblenme, que me siento sola. Ustedes se quedan calladitos. Bueno. Hay algo importante que se debe entender y es que esa contractibilidad, ¿cierto? Es una capacidad intrínseca. De la fibra miocárdica, ¿cierto? ¿Y por qué digo intrínseca? Porque es independiente de la precarga y de la poscarga, ¿sí? ¿Sí? Es decir, esa contractibilidad siempre va a estar presente y va a depender de qué, pues de ese control intrínseco que tiene el corazón, de la capacidad que tiene de generar su propio impulso eléctrico y producir toda la actividad del corazón, ¿sí? Es decir, puede haber una distensión en este caso de las cavidades o de las válvulas, pero la contractibilidad sigue ahí, ¿cierto? La capacidad de contracción del corazón va a estar presente siempre. Y puede la persona tener una insuficiencia valvular, por así decirlo, pero la contracción sigue ahí presente. Por eso digo que es independiente de la precarga y de la poscarga. Y por último tenemos la definición de la frecuencia cardíaca, ya que ustedes conocen, pues, que es el número de latidos del corazón en un minuto, ¿cierto? Número de latidos del corazón en un minuto. Vamos a hablar, les decía, el corazón es capaz de generar sus propios impulsos eléctricos, pero esa actividad del corazón siempre puede verse afectada o alterada por sistemas externos. Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, control extrínseco en la actividad del corazón. Bueno, ustedes leyeron. Cuéntenme entonces, si yo les hablo de que hay tres sistemas que pueden alterarlo, ¿cuáles son esos tres sistemas? Chicos. El sistema renal. El sistema nervioso. Sí, el sistema nervioso puede ser, ajá.
El hormonal, el endocrino. Hormonal, ajá, ese sí es hormonal. Y el renal, ¿no? Pero no tan directamente, ¿sabes? Porque básicamente la parte renal viene relacionada a la parte hormonal, ¿sí? Pero no es por ese lado. Díganme más. Sistema nervioso simpático. Sí. Parasimpático. Y parasimpático, ¿sí? Un sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Entonces, miren ahí, decimos que el corazón puede controlar sus propios impulsos eléctricos, ¿cierto? A eso hacía relación con el inotropismo, pero que la sincronización y el efecto siempre puede, o en algunas veces, en la mayoría pues, de los casos, ya les voy a contar cómo sucede esto, pues pueden ser alterados por tres sistemas, como su compañero lo dijo. Está el sistema parasimpático, el sistema simpático, importante, el sistema endocrino, ¿no? Es decir, pues todo lo asociado a las hormonas, que ya las vimos. Bueno, entonces vamos a arrancar con este sistema parasimpático. Vamos a ver qué pasa. Sala Chagüesa Vanessa. ¿Está ahí? Vanessa. Listo, Vanessa. ¿Cómo crees tú que afecta el sistema parasimpático al corazón, al funcionamiento del corazón? Niños, no les dé pena participar, por favor. Reduce la frecuencia cardíaca, exacto. Ajá, ustedes saben que estamos aquí para aprender, ¿sí? Y así como ustedes, yo también lo estoy haciendo, estoy recordando esto, lo miré en el pregrado, ¿cierto? Pero es lo que necesito explicarles para que puedan entender la temática. Igual, así como ustedes se pueden confundir, yo también me puedo confundir y ahí vamos aprendiendo en conjunto, ¿cierto? Exacto, miren que el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, nos dice su compañera, ¿cierto? Y eso es muy cierto, porque ese sistema parasimpático actúa en el corazón a través de una ramificación, ¿cierto? Entonces hay una rama del sistema nervioso autónomo que actúa en el corazón. Esa rama es el 10º par craneal, que en este caso se conoce como nervio vago. ¿Sí? Entonces ustedes saben que por activación del nervio vago, pues vamos a tener, en este caso, una disminución de la velocidad de conducción del impulso, ¿cierto? Y eso obviamente se va a traducir en una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero a la vez, eso se asocia directamente con la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, inmediatamente, si yo estoy hablando de que hay un tono vagal, también se conoce como una estimulación vagal máxima, pues la frecuencia cardíaca puede descender hasta en 35
o 30 latidos por minuto, ¿sí? Y esto significa la disminución de la fuerza de contracción de la fibra miocárdica, ¿sí? Profe, ¿puede repetir de frecuencia cardíaca? Que se me ha olvidado. Tranquilo. Entonces les decía Disminución de la frecuencia cardíaca. ese nervio vago lo que hace es disminuir velocidad de conducción, disminuye frecuencia cardíaca. Pero les decía que cuando hay una estimulación vagal máxima, ¿cierto? Esa frecuencia cardíaca puede llegar a descender hasta en 20 o 30 latidos por minuto, ¿sí? Siempre la disminución de la frecuencia cardíaca se va a traducir en la disminución de la fuerza de contracción de la fibra miocárdica. ¿Sí es claro? No, profe, ¿puede repetir otra vez, por favor? Es que, ¿cómo así? O sea, disminuye la velocidad de conducción, ¿y ahí qué pasa? Del impulso, ¿cierto? Acordémonos que hay un impulso que va a venir, que viene desde ese nódulo sinusal de las DIs y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este nervio vago actúa sobre el corazón, ¿sí? Esa velocidad de conducción de ese impulso del que les estoy hablando, que se genera en ese nódulo sinusal, ¿sí? Que se genera en ese nódulo sinusal y que se va por el haz de His, se disminuye. Entonces, cuando se disminuye la velocidad de conducción, pues ¿qué obtengo? Disminución de la frecuencia cardíaca. Y si hay disminución de la frecuencia cardíaca, ¿qué obtengo? Disminución de la fuerza de contracción de la fibra miocárdica. ¿Sí? ¿Claro? ¿Quién me habló, Camila? Ok, ¿ahí queda claro, Cami? ¿Cuánto es que Perdóname, Cami, dime. ¿Y hay disminución de la fuerza La fuerza cardíaca? de contracción de la fibra miocárdica. ¿Sí? Ok, ¿claro ahí? Profe, ¿qué número es que está? Me perdí. ¿Qué número me dices acá? 30 latidos por minuto. Sí. Entonces recuerden, puede ser que este nervio vago esté actuando sobre el corazón, ¿cierto? Y que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, puede disminuir a 50 o a 40 latidos por minuto. Pero ojo, cuando yo digo que hay una estimulación vagal máxima, es la máxima respuesta a esa estimulación del nervio vago. Entonces, ¿a cuánto puede descender? A 20 o 30 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, lo que quiero es que sepan que es directamente proporcional a la fuerza de contracción de la fibra miocárdica. Si baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción de la fibra miocárdica. Y inmediatamente ustedes saben que es porque hay una disminución en la velocidad de conducción del impulso que arranca desde el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, esas cositas, si de repente no las tenemos muy claras, pueden revisarlas en el capítulo del libro que les mandé, ¿sí? Para que se acuerden cómo se da la actividad eléctrica del corazón. Listo. Cuando hablamos del sistema simpático, ¿cierto? Sabemos también que hay otra rama del sistema nervioso autónomo que actúa en el corazón, pero que en este caso genera el efecto opuesto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a lograr con esa actividad simpática o estimulación simpática es que se incremente la conducción del impulso, aumente velocidad, perdón, chicos.
aumente velocidad de conducción del impulso. ¿Sí? Es decir, que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si yo les hablo de una estimulación simpática máxima, es el tope, ¿cierto? Podría decirse que la frecuencia cardíaca va a incrementar hasta en 250 latidos por minuto, ¿sí? Y como ya saben, si se aumenta la frecuencia cardíaca, pues se aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? ¿A 100 cuánto, disculpe, profe? 250 latidos por minuto. Bueno, con Gracias. gusto. Herrera Díaz, Angie Paola, ¿estás conectada? Herrera Díaz, Angie Paola. Se fue con falta, Herrera. Listo. España Villota, Mayra Alejandra. Ah, ya, Angie Paola, ya la miré, gracias. Listo, entonces, Herrera Díaz, danos un ejemplo de cuándo se lograría esta estimulación simpática máxima. Un ejemplo de la vida. Herrera Díaz. Chicos, no les da miedo, si no saben, digan, no sé. Eso, bueno, vamos con otro. Ketama Vallejo, Cristiana no está. Quiñones Sinagán, Laura. Sí, profe, y así estoy. Ketama Vallejo. Ketama Vallejo, Cristian, a ver, ya tenía falta. Listo, Ketama, cuénteme un ejemplo de la vida donde se logra esa estimulación simpática máxima y que el corazón le lata a 200 latidos por minuto. Profe, podría ser cuando de pronto pueda tener una reacción de la adrenalina y Sí, tenga que exactamente. actuar rápidamente, entonces la adrenalina pues aumenta los latidos cardíacos. Sí, exacto. Miren que esto nos hace recordar que el sistema simpático se activa ante situaciones de estrés, ¿cierto? Entonces puede ser físico o emocional, porque usted está practicando un deporte de muy alta intensidad, o porque está, digamos, en un juego de estos, no sé, un lanzamiento en bungee jumping, o porque lo están atracando, o sea, todo lo que signifique activación simpática por estrés o por liberación de catecolaminas lo va a llevar a una estimulación simpática máxima. Gracias, Ketama. Bueno, entonces eso nos hace recordar ese enunciado, ¿se acuerdan? Que el sistema simpático se activa ante situaciones de estrés. Puede ser físico, les decía, o puede ser emocional, ¿cierto? Y recordemos que esto se vuelve un ciclo repetitivo. Si hay activación del sistema simpático, pues este genera la liberación de hormonas. En estas encontramos las catecolaminas.
que vienen siendo la adrenalina y la noradrenalina. Y tras la estimulación de estas hormonas, pues se sigue activando el sistema simpático, ¿cierto? Entonces es como un ciclo repetitivo. Y vamos con el sistema endocrino, que es el último. Este sistema endocrino o sistema renal, acuérdense que ejerce sus efectos con la liberación de catecolaminas. ¿Que dónde se segregan esas catecolaminas? Recordemos. ¿Dónde se segregan catecolaminas, niños? Sí, en la Corteza suprarrenal. Oh. Médula suprarrenal. Médula. La médula Sí, suprarrenal. esas son esteroides corticoides, glucocorticoides, ¿sí? Y en este caso, las catecolaminas, que vienen siendo aminoácidos, es en la médula, ¿listo? Listo. Pues el efecto es aumentar el ritmo cardíaco. ¿Sí? Aumentar ese ritmo cardíaco. Bueno. Hay algo muy importante que ustedes tienen que conocer. Estos tres sistemas pues van a producir el incremento del aumento o de la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Ustedes saben, ahí pongámoslo como una nota, es que la frecuencia cardíaca de reposo es de aproximadamente 65 a 80 latidos por minuto. Alguna vez yo les decía que en personas que son sedentarias o en los abuelitos puede ser, esta frecuencia cardíaca de reposo puede ir incluso hasta los 100 latidos por minuto, ¿sí? Pero porque es una persona que no está condicionada, entonces el corazón tiene que trabajar más para bombear más cantidad de sangre para poder enviarla al cuerpo, ¿cierto? Pero ustedes también conocen que hay una serie de adaptaciones crónicas con el tiempo. Entonces, si yo tengo una persona, ¿cierto? Y esta persona está realizando un entrenamiento de resistencia por largos periodos de tiempo, ¿sí? Estoy hablando de los 4 meses en adelante, ¿cierto? Yo creo que más que nada es y adelante, ¿no? Porque en 4 meses pues no vamos a lograr disminuciones significativas, podríamos hablar más bien de años. ¿Sí? Voy a conseguir que la frecuencia cardíaca disminuya a 30 o 40 latidos por minuto, ¿sí? Una adaptación crónica del ejercicio es que la frecuencia cardíaca disminuya, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el corazón no tiene que latir tanto para bombear toda la cantidad de sangre que necesita para el cuerpo, ¿ya? Cuando yo les hablo de un deportista de élite, ¿cierto? O de categoría mundial, les voy a hablar de Usain Bolt, ¿cierto? Ustedes conocen quién es él. Él maneja frecuencias cardíacas de reposo de... ¿Cuánto creen que maneja? Díganme pues. 20, 30. 20, bueno. Listo, 20, 30. Ay, 10. Bueno, ¿quién me da más? ¿Quién me da menos? ¿Cuánto? Ya digo que 20. 20. 40, 50. Listo, 40, 50. Usain Bolt maneja frecuencias cardíacas de 25 latidos por minuto, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal, que esté enfermo, no, es ya una adaptación crónica. O sea, su corazón tiene que trabajar menos, ¿sí? Bueno,
Entonces, miramos ahí una disminución de la frecuencia cardíaca con el entrenamiento. Y eso, miren lo alto que este señor es, ¿no? O sea, su corazón debería de trabajar más para bombear cantidad de sangre al cuerpo, pero miren que no hay una adaptación. Profe, ¿y por qué Esa disminución, profe? porque, dime. ¿Por qué se disminuye la frecuencia, o sea, en vez de aumentar? Bueno, ¿por qué? Porque el corazón hace una hipertrofia ventricular, ¿sí? Entonces, haga de cuenta un señor musculoso, pero en este caso es el corazón el que está musculoso. Entonces, como ahí hay hipertrofia, entonces cuando hace una sola contracción, expulsa mucha más cantidad de sangre, ¿sí? Ahora imagínese un señor debilucho, un corazón debilucho, ¿sí? Entonces, si está débil, si él no ha practicado ejercicio, pues entonces, digamos que la contracción ventricular no eyecta tanta cantidad de sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Hacer más frecuencia cardíaca para eyectar más cantidad de sangre. Mientras que este señor que está fuerte alberga en su diástole más cantidad de sangre y en su sístole pues tiene mucha más fuerza para poder eyectar la sangre. ¿A qué se debe esta disminución de la frecuencia cardíaca? Porque hay una mayor respuesta parasimpática como parte de la adaptación que ella tiene, ¿cierto? Con disminución en su actividad simpática. ¿Sí? Miren lo que yo les decía, ¿no? Que inicialmente cuando uno está empezando a entrenar, la cantidad de liberación de hormonas es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio, ¿sí? En este caso hablamos de una adrenalina, entonces entre más intenso sea el ejercicio, más liberación de adrenalina, más frecuencia cardíaca, más fuerza de contracción, ¿cierto? Pero en este caso hay una adaptación, entonces ¿qué pasó? Pues ya no hay tanta liberación de adrenalina, el cuerpo no precisa tanto de la liberación de adrenalina o la poca cantidad que produce es suficiente. ¿Qué hay en estos deportistas? Pues más actividad parasimpática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no necesitan de mucha frecuencia cardíaca ni para poder trabajar. Con baja frecuencia cardíaca, ellos responden a las demandas del cuerpo. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Profe, Uh-huh. pero ¿por qué la hipertrofia frente a la actividad física es buena a diferencia de la hipertrofia frente a una patología como una arteriosclerosis? Porque cuando tú hablas de la arteriosclerosis se caracteriza por el endurecimiento de los tejidos. Entonces prácticamente es como si tuvieras una fibrosis. Entonces ahí no hay trabajo, no hay contractibilidad. En cambio, en el deportista, ¿sí? Esa hipertrofia es un fortalecimiento de la fibra, pero con un funcionamiento adecuado, por así decirlo. ¿Sí me hago entender? En la esclerosis hay endurecimiento, no hay contractibilidad adecuada, pues en este caso de cavidades, por así decirlo. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bueno. Profe, Ajá. supongamos que un deportista pues entrene, ¿no? Pues toda su vida y pues tenga esa hipertrofia en el músculo cardíaco. ¿Esa condición va a durar toda la vida o se va a atrofiar el corazón? Esto obviamente depende de ustedes. Hay un principio, ¿no? Nosotros cuando hablamos del deporte estamos ligados a los principios del entrenamiento deportivo y como todo principio dice que pasadas 72 horas de hacer ejercicio se pierde la ganancia inicial y eso aplica para todo, ¿sí? Es decir, que obviamente hay un retroceso. Si usted deja de entrenar, hay un retroceso, ¿sí? Puede que para deportistas que han sido como muy dedicados en su entrenamiento y que llevan años de años, ¿cierto? El retroceso no sea tan significativo, pero siempre hay un retroceso, ¿sí? Siempre estamos ligados a los principios del entrenamiento. Eso ténganlo presente, ¿sí?
Entonces, por eso es que ustedes saben que la recomendación es práctica de actividad y ejercicio físico mínimo 3 veces por semana. Si usted se descuida en eso, no está haciendo nada. Si, por ejemplo, el señor le dice, típico paciente que a usted le llega y le dice, no, lo que pasa es que me duele la espalda, yo no aguanto el dolor, y yo no sé por qué, yo practico deporte, y le dice, sí, señor, dígame, ¿cada cuánto practica deporte? Me dice, los domingos, ¿sí? Entonces ahí no hay nada, porque ustedes saben que parte de esos principios es el principio de adaptación. Entonces, cada vez que usted practica e incrementa una carga al ejercicio, las fibras que tiene o que estamos trabajando sufren procesos de ruptura, ¿sí? O sea, hay microrupturas, hay lesiones como parte de esa adaptación. Entonces, la fibra se rompe, pero se regenera con nuevo material y se vuelve más dura, más fuerte. Y así, cada vez que usted vaya incrementando las cargas en intensidad, en volumen, en lo que usted quiera incrementar. Pero, si usted lo hace una sola vez en semana, lo único que está haciendo es lesionando. No está haciendo nada más. ¿Sí? Entonces, ahí hay que educar a la persona. O sea, bueno, usted no está practicando deporte, usted lo único que está haciendo, si está practicando bicicleta solo los domingos, es lesionarse. Si solo está yendo a jugar fútbol los domingos, es lo único que está haciendo es lesionarse. Ahí no hay nada. ¿Listo? Siempre recuerden principios de entrenamiento. Lastimosamente, pues la fisiología no nos da para ello, pero más adelante en los cursos más avanzados los van a conocer. ¿Listo? Bueno. Sí, señora, gracias. Bueno, y vamos a hablar ahora del retorno venoso. Cuando hablamos del retorno venoso, ustedes saben que es el regreso de la sangre al corazón, ¿cierto? Entonces, recordemos siempre que el cuerpo humano precisa de cierta ayuda. Para vencer una fuerza de gravedad, ¿cierto? Y ustedes saben que esa fuerza de gravedad pues nos afecta en muchas cosas. En este caso, el cuerpo necesita de cierta ayuda para vencer la fuerza de gravedad y lograr retornar la sangre al corazón. ¿Sí? Para lograr esto, pues se activan 3 mecanismos básicos, ¿sí? Que van a ser la respiración, la bomba muscular y las válvulas. ¿Cierto? Vamos a hablar de cada una de estas y más adelante profundizamos un poco más. ¿Sí? Entonces recuerden que el retorno venoso, pues como su nombre lo indica, es poder regresar esa sangre al corazón, ¿cierto? Porque habría una enfermedad si la sangre se queda en las partes inferiores del cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos con la respiración. En este caso, tenemos que tener en cuenta que cada vez que inspiramos y expiramos, va a haber cambios en las presiones de la cavidad torácica y abdominal, ¿sí?
esto, este cambio en estas presiones torácicas o abdominales, lo que hacen es generar un efecto de succión, ¿sí? Entonces, hacen efecto de succión para devolver la sangre hacia el corazón. ¿Presión de qué, profe? Precisan. Presiones. Ya. La inspiración y la expiración. Producen cambios en las presiones de las cavidades torácicas y abdominales. Cambios en las presiones de cavidad torácica y abdominal. Esos cambios de presión generan un efecto de succión, ¿sí? Las bombas musculares básicamente es la contracción muscular, pero hablamos de musculatura específica, ¿no? Entonces, contracción muscular de la pantorrilla, de los músculos de la pantorrilla y del abdomen. Que también nos genera un efecto de succión. ¿Sí? Músculos de pantorrilla y abdomen. Y por último tenemos las válvulas. Estas válvulas se van a ver asociadas tanto a la inspiración como a la contracción muscular. Entonces, durante la respiración y la contracción muscular, las venas de la zona inmediatamente se contraen. ¿Okay? Pero obviamente esta función de contracción, ¿cierto?, se va a dar es por estas válvulas que están dentro de las venas, ¿sí? Entonces, las venas de la zona inmediatamente se contraen por acción de las válvulas. Que llevan la sangre hacia arriba en dirección al corazón. ¿Sí? ¿Y qué evita? Pues obviamente va a evitar la acumulación de estos miembros inferiores, como ya les había dicho, ¿cierto? Entonces pongamos evitando el reflujo y la acumulación de sangre en las partes inferiores del cuerpo. Importante, ¿no? Les decía, si se acumula, pues obviamente ya hay una patología. Obviamente de carácter cardíaco puede ser asociada a la afectación de los vasos, ¿no es cierto?, o de las arterias. Esto se asocia mucho, se presenta mucho en enfermedades periféricas, ¿cierto? Enfermedades vasculares periféricas. Bueno, donde, por ejemplo, las venas o las arterias no alcanzan a hacer ese efecto de bombeo, sobre todo pues las venas, y
se impide el retorno venoso, o hay en el caso también de que las arterias se van como, hay un efecto de desgaste en ellas que impide pues que la sangre llegue hasta las partes inferiores del cuerpo. Entonces es muy común encontrar personas que, digamos, cuando usted las examina, usted mira que puede haber irrigación hasta cierta parte del cuerpo cuando hace el estudio de la imagenología, ¿cierto? Por contraste, usted mira que hay arterias que se van pigmentando, ¿cierto? Esto se hace con una serie de químicos hasta cierto nivel. Entonces, por ejemplo, había un señor en el departamental que el primero llegó porque no tenía irrigación del dedito meñique, le amputaron el dedo meñique, pero luego igual se fue afectando toda la mano, amputaron mano, bueno, ya van van de distal a proximal y si no hay respuesta al problema o a la condición de salud que tiene la persona, pues cada vez las amputaciones se van haciendo más próximas. Eso con el fin de salvaguardar la vida del paciente, porque si no hay sangre en las extremidades, pues obviamente hay un efecto de necrosis, ¿no? Entonces recuerden que estas venas tienen válvulas y que estas válvulas hacen un efecto de bombeo para llevar la sangre hacia el corazón, para evitar esa acumulación en las extremidades inferiores. En esa parte emocional, nosotros tenemos que fortalecernos muchísimo, ¿sí? Porque cuando ustedes estén en los hospitales van a ver una serie de casos que son impresionantes, de 1000 patologías, ¿cierto? Entonces, pacientes que están deprimidos, que tienen ganas de morirse, pero en realidad usted no puede llegar a llorar junto con el paciente, usted tiene que tener el valor y el coraje para poder decirle las palabras precisas a ese paciente para que se motive y pueda salir adelante, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Inicialmente, y pensando en fortalecer esas partes, es por las que yo les digo, bueno, vamos a ver videitos, vamos a hacer algo diferente para poder como contribuir a ese crecimiento personal del que todos tenemos que trabajar diariamente, ¿listo? Acuérdense que somos seres humanos y lo más bonito y lo más valioso de nosotros es poder tener valores, ¿sí? Porque usted puede ser muy bueno en lo que hace, puede ser inteligente, puede tener dinero, bueno, no sé qué podrán tener como un ideal de persona, por así decirlo, ¿cierto? Pero eso no tiene nada, ningún valor si usted no construye esa parte moral, ¿cierto? Ética y moral. Yo siempre les digo a mis estudiantes, sean humildes, porque el ser humildes les abre muchas puertas, pero las personas que son todo lo contrario al hecho de ser humildes, se les cierran muchas puertas, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso es como lo que siempre les dejo como un mensaje a ustedes, mis estudiantes. Bueno, y vamos con la distribución de la sangre. Esto es cortico, básicamente. Es entender que la sangre se va siempre a los tejidos que la necesitan. O sea, sí, pues se está bombeando para todo el cuerpo, ¿cierto? Pero esta distribución de la sangre, niños, varía en función de las necesidades específicas. ¿Puede volver a repetir? De los diferentes tejidos. Bueno, cuando hablamos de distribución de la sangre, lo que tienen que tener presente siempre es que esa distribución de sangre sí se da para todo el cuerpo, ya miramos la circulación mayor, pero va a variar y eso va a depender de las necesidades específicas de cada tejido, ¿sí? Es decir, si usted está haciendo actividad física, pues la mayor cantidad de sangre se va a ir para el músculo activo, ¿sí? Sin embargo, en el reposo, si hablamos del reposo, la sangre se va hacia los tejidos metabólicamente más activos.
Entonces, vamos a hablar en este caso del hígado y de los riñones, quienes reciben aproximadamente y recíprocamente el 27% y el 22% de la sangre. ¿Sí? Porque les digo respectivamente, porque el 27% es para el hígado y el 22% para los riñones, perdón. Miren que estamos hablando casi de la mitad de la sangre, ¿no? Del cuerpo. Mitad de la sangre del cuerpo. El 15% se va hacia el músculo. ¿Sí? Recuerden que estoy hablando del reposo. ¿Sí? Profe, El 15% es el músculo esquelético. Cuéntame. ¿cuánto era para el hígado y para el riñón? Respectivamente, porque 27% para el hígado y 22% para los riñones. Les decía, la mitad de la sangre que circula en el cuerpo, aproximadamente, ¿no? El 15% se va para el músculo esquelético. Si entramos en actividad, pues obviamente el porcentaje de sangre que se va para el músculo esquelético se va a incrementar. Que borre, varía. Varía en función de... Profe, ahí donde dice varían sus funciones de las que... No. La distribución de la sangre varía en función de las necesidades. ¿Cómo que no? Varía en función de las necesidades específicas de los diferentes tejidos. Claro, Jonathan, yo... ya, gracias. Pues ya me cogí el internet, culpa mía. No. Jonathan. La distribución de la sangre varía en función de las necesidades específicas con gusto de cada tejido, ¿sí? Entonces depende, pues, qué es lo que está trabajando más. Si yo estoy haciendo deporte, el mayor porcentaje de sangre se va para los músculos, ¿sí? Pero si, por ejemplo, en este caso yo estoy en reposo, pues entonces se va a ir la sangre hacia los tejidos que están trabajando más, en este caso el hígado y los riñones, ¿sí? Y solo 15% se iría para el músculo esquelético. ¿Sí es claro, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, señora. Ay, no, pero esa forma, niños. Sí, profe, no, sí. Bueno, Profe. chicos, entonces... Bueno, Agustín. Es que ustedes no saben cómo se sienten. Parado acá a veces se sienten, cuando no me responden, por eso yo busco que participen, me siento hablándole a una pantalla y cuando les pregunto algo, sí, no, respondan bien. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Quisiera saber si les quedó claro, si fue propicia la temática para poder arrancar. Sí. Bueno, niños, entonces me alegra mucho. Nos vemos la próxima clase. Yo sé que nos ha tomado un poquito más de tiempo. Yo trato de cuadrar en la próxima clase para terminar un poco antes y poder darles un tiempo también para que descansen y hagan otras cositas como de dispersión. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Sí. Bueno. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, que tengan un lindo día, muy bendecido. Chao, chicos. Ya les recuerden que si ustedes quieren reforzar estas temáticas, la temática yo la subo, les subo el link a la plataforma, ¿listo? Una vez tenga el video, lo subo a la plataforma. Y recuérdenles a sus compañeros que el curso también se pierde por faltas. Ya les voy a decir cuántas faltas lleva cada uno para que se pongan pilas, porque se pierde creo que con el 6%, con el 10% del total de horas, ¿sí? Entonces yo creo que son aproximadamente, no sé en este momento con exactitud, pero son entre 6 o 10 faltas y cada clase suma 2 faltas. ¿Listo? Bueno, un abrazo, chicos, tengan un buen día, chao. Hola, profe. Profe. Chao.
Profe, es que Ay, niños, esperen un momento ahí. Daniel, ¿es Padilla? ¿Sí? Sí, yo sí estoy, profe. Eso, quédate. ¿Y Sebastián Pantoja eres tú? Sebastián, ¿estás? ¿No estás? Bueno, Padilla, quédate, ¿listo? Cuéntame, Dorali. Chicos, ¿quién me hablaba? yo, profe, buenos días. ¿Con quién hablo en mi vida? Con María Camila Ojeda.